Muy buenas tardes, amigos de Diálogo Ciudadano. Buenas noches en Noruega. Bienvenido a un gran amigo, un artista, investigador del arte y la cultura, que ha podido no solamente estudiarlo, sino comenzar a dejar cierto legado en otras tierras. Me refiero a nuestro gran amigo y artista Rodrigo Gatas. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Renzo. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno hablar contigo. Te agradezco que hayas aceptado la invitación a Diálogo Ciudadano, porque hoy queremos hablar contigo precisamente sobre nuestra identidad cultural. Tú, siendo un peruano con orígenes además palestinos, que se desarrolla en Noruega y que puede, con toda certeza, poder darnos a conocer cómo es que va a ser la cultura, la identidad en un mundo cada vez más interconectado, globalizado y digital. Espéranos unos segundos, Rodrigo. Vamos a invitar Claro a que la sí. gente que pueda compartir el Facebook de Diálogo Ciudadano, darle like, darle el corazoncito, darle a la campanita y también buscar al artista Rodrigo Gatas, porque hoy vamos a hablar sobre identidad cultural, vamos a hablar sobre cómo estamos relacionándonos en el mundo desde nuestra propia cultura, y por eso, Rodrigo, bien que estamos escuchando un poco de música afroperuana, Sí. pero sí me gustaría hacerte la siguiente consulta. Primero agradecerte por estar en este espacio. Y tú sabes que estos meses de encierro, de pandemia, han mostrado no solamente la naturaleza de los seres humanos en diferentes partes del mundo, sino la relación que existen entre ellos en cada una de las ciudades o pueblos y cómo es que se van relacionando de acuerdo a su cultura y reaccionando de acuerdo a su cultura. Y esta reflexión quisiera hacerla contigo porque estamos actualmente al otro lado del mundo y hemos visto, Rodrigo, que, por ejemplo, ante la pandemia, los españoles actuaron de una forma al inicio, los italianos, también de herencia latina, actuaron de una forma, pero hubo una propuesta distinta desde Suecia, por ejemplo, y hubo una forma de atacar el problema de la pandemia en los países asiáticos y ahora en Latinoamérica, especialmente en el Perú. La ministra acaba de decir que hay probablemente más de 40.000 muertos en nuestro país y entonces hacemos una reflexión rápida. ¿Es posible que este comportamiento humano esté de la mano con la cultura que vamos arrastrando los seres humanos a lo largo del tiempo? ¿Cómo es que se ha gestado esta cultura ahora en nuestro país que nos está llevando al borde de ser uno de los primeros países a nivel de muertos en el COVID? Definitivamente es muy triste, sobre todo desde la distancia, ver lo que está pasando en el país. De hecho, ha sido un momento muy interesante y muy importante para la reflexión en cuanto a la cultura y en cuanto a cómo interactuamos en el espacio entre ciudadanos. Haciendo un poco un paralelo entre los países nórdicos, especialmente en Noruega, aquí, por ejemplo, podemos hablar de un espacio personal. El espacio personal que existe entre personas en el día a día es un espacio que viene desde la cultura nórdica, es algo que caracteriza la cultura nórdica desde hace mucho tiempo. Entonces, el metro o metro y medio de distancia que tenemos ahora como distanciamiento social es en realidad la norma, incluso antes de la pandemia en los países nórdicos. Entonces, el peruano o en Perú en general, la distancia personal, el aproximamiento entre cuerpos en el espacio público es mucho más cercano de lo que tenemos aquí. Obviamente, las demográficas, los habitantes, el número de habitantes. En Noruega, por ejemplo, hay 5 millones de habitantes. Hay mucho espacio, poca población. Aquí, por ejemplo, las máscaras nunca fueron una obligación ni siquiera, ni una recomendación del Estado, porque de por sí la distancia social es algo que, digamos, incluso bromeando en algunos momentos con amigos noruegos, hablamos que el deporte nacional de Noruega es la distancia social. Entonces, por ahí también te puedes dar cuenta un poco que la cultura definitivamente afecta cómo nos movemos en el espacio público,
cómo interactuamos entre nosotros. Y bueno, y la realidad es totalmente contrastante en el tema de Perú, ¿no? Nosotros... Pero, Rodrigo, sin embargo, si vemos la cultura o la gente en China o en Japón, o en los países asiáticos, la distancia también es bastante corta, digamos, ¿no? En los espacios públicos, ¿no? Sea por la necesidad de transporte o demás, pero hay un tratamiento diferenciado frente a la norma, frente a una dirección por la salud, digamos, ¿no? Si hay que tener el tapaboca, pues a tener el tapaboca desde siempre. Entonces, no solamente el distanciamiento, sino cómo nos comportamos con el otro. Sí, definitivamente. Yo creo que en el tema de Perú hay una irreverencia cívica. Y creo que en ese sentido nosotros estamos acostumbrados a de repente, porque un poco para contextualizar lo que voy a decir, ¿no? El espacio público es ese espacio de encuentro, ¿no? Ese espacio donde diferentes identidades culturales, diferentes costumbres, tradiciones emergen, se encuentran, pero también se desencuentran. Hay mucho debate, es un espacio democrático de debate y también de tensiones, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos una práctica cívica que le falta mucho por desarrollar. Es algo que países asiáticos, especialmente lo que tú has conversado acerca de China y Japón, es algo que han venido entrenando e incluso practicando por muchos años. Y hay muchos proyectos de arte público en los que son, bueno, proyectos utópicos de alguna manera o proyectos para la imaginación utópica, en el que se han ido preparando para problemas como como la pandemia, incluso hasta han propuesto escenarios ficticios para responder de manera creativa a digamos, terremotos o algún otro tipo de catástrofe o fenómeno social, cultural, físico, ecológico, ¿no? Entonces creo que esa falta de práctica, de imaginación, de conocimiento co-creativo, co-producido con el ciudadano, una colaboración entre artistas creativos, mentes creativas y los ciudadanos es algo que no se ha visto en Perú como una práctica permanente, una práctica sostenible. Hay, Y creo que eso también tiene que ver un poco con la parte psicológica de cómo reaccionamos ante una pandemia, por ejemplo. hay una práctica que es curioso porque se hace año tras año, pero que precisamente al hacerse año tras año y no tener resultados después de haberse hecho, me refiero a cada vez que hacemos estos simulacros de terremoto, de maremoto, con miles de víctimas mortales, ¿no? Entonces parece una puesta en escena en cual los ciudadanos salimos de casa y nos sentimos que estamos por un instante en una obra teatral, pero que no llega esa práctica que finalmente debía ser una práctica cultural, no llega a interiorizarse en nosotros ni tampoco a plasmarse como necesidad en el espacio urbano. Tanto es así que nuestras autoridades, a lo largo de las décadas, sobre todo en los últimos años, saben y nos hemos preparado para estas catástrofes, pero no hemos tenido un hospital de emergencia realmente, ni hemos tenido respiradores, ni camas UCI, ni atención rápida. O sea, sabíamos que iba a ocurrir una desgracia, pero solamente se quedó en el análisis. Eso tal vez forma parte de nuestra herencia cultural. Tal vez hablábamos hace un momento antes de entrar en vivo sobre esta cultura chicha, ¿no? Que le llamamos chicha. Esa mezcla de lo criollo costero con cierta parte del mundo andino migrante y que se encuentran o se encuentra en un espacio informal. ¿Eso mismo se recrea a diversos niveles en nuestro país? Definitivamente. Yo creo que, absolutamente. Yo creo que hay un tema muy importante que se ha venido discutiendo, especialmente en Perú, siendo un país muy informal. Hay muchas estructuras, incluso estructuras institucionales, que igual se rigen por la informalidad. Pero, por ejemplo, alguna reflexión que yo he hecho ha sido una figura que hemos no necesariamente descartado, pero que no hemos visto en nuestra contemporaneidad,
necesariamente lo suficiente. Y esa es, por ejemplo, Pancho Fierro, un artista autodidacta afroperuano de los 1800, que básicamente fue en contra del canon europeo, en ese entonces colonizador, tanto en la sociedad como en el tema artístico, y a través de sus acuarelas, él empezó digamos, a pintar, a proponer un modo de vida a través de las imágenes de la vida cotidiana en el espacio público alrededor del país. Entonces, creo que si tú vas a través de las 1200 acuarelas de Pancho Fierro, te das cuenta que incluso en esa época, en el espacio público, había ya matices de informalidad. Claro, en ese entonces no se llamaba informalidad. Eso es un concepto que hemos creado ahora en términos de estar regido sobre un régimen globalizado y capitalista. Pero si empiezas a ver, hay una tradición de un uso muy activo del peruano en el espacio público y muy colorido. Entonces, creo que lo que nos ha faltado como Estado, como ciudadanía, es reflexionar un poco más en cómo encontrar un balance entre lo planificado y lo improvisado. Porque la informalidad de por sí es un espacio casi inconcluso, no terminado. Es un espacio para habitar diferentes identidades culturales y creo que es un espacio fundamental en el Perú, siempre y cuando podamos lograr encontrar esos puentes de planificación y improvisación. Creo que es muy importante eso. Mira qué interesante, ¿no? Porque no se trata, lo que entendemos, de plantear normativas o reglamentos para nuestra sociedad que nieguen nuestra propia herencia y nuestras propias características. Entonces, si somos un país que culturalmente ha nacido no de la improvisación, pero sí del compartir las diferentes características culturales que heredamos por nuestra geografía, nuestros pueblos, nuestro colorido, entonces es importante comenzar a ver el tema de la informalidad no como el caos, sino como trasladarla, esta forma de relacionarnos para poder sentirnos un poco más ordenados, ¿no? O sea, una informalidad que pueda tender a estar en armonía. Eso quiere decir, Rodrigo, que necesitamos comenzar a ganar espacios urbanos que tengan una identidad propia. Por ejemplo, el caso concreto de la Plaza San Martín en el centro de Lima, ¿no? Donde confluyen diferentes personalidades, diferentes épocas, ¿no? Diferentes personajes, y tiene una característica propia, un espíritu propio, que debiese ser explotado como es explotado, por ejemplo, otros países, otras zonas, Barcelona en España, ¿no? O no sé, Milano en Italia, o Berlín en Alemania. Sí, en ese sentido creo que hay dos tensiones. Por un lado, la globalización y la ciudad tratando de recrearse para cumplir con los estándares de la globalización, pero al hacer eso, de alguna manera, le quita valor y legitimización a ese espacio un poco más criollo, a ese espacio que es un poco más peruano. O no un poco, pero bastante más peruano. Entonces creo que todavía no nos terminamos de decidir si queremos ser una Lima o, por ejemplo, o un Perú, pero tomo el ejemplo de Lima porque es un espacio que ha tenido muchas olas de migración. Entonces muchas identidades y muchas culturas de la sierra y de la selva peruana y de la costa se encuentran en ese espacio. Entonces yo veo Lima definitivamente como un espacio de exploración en términos de identidad cultural, pero hay una normatividad del espacio. Yo creo que el espacio público perfecto sería un espacio en el que todos podríamos ser nosotros mismos. Pero para eso hay ciertos parámetros y ciertos códigos sociales. Y para mí, la forma en la que estamos viendo el espacio urbano en Lima es una urbanidad muy agresiva. Yo creo que un espacio
público que permita la deriva, que te permita caminar con ese sentido de seguridad, de apropiación, con una idea de que el espacio público, sí, claro, es un espacio para negociar la colectividad, pero también es un espacio en el que nosotros podemos definir nuestras propias reglas, como por ejemplo un ciudadano lúdico, en el sentido de que el espacio público se puede convertir en un espacio de exploración, experimentación a través del juego. Y eso lo que te permite es no solamente testear las normatividades que existen en el espacio público, pero reimaginar cómo podemos activar ciertos espacios, por ejemplo, como la Plaza San Martín, que tú has mencionado. Es un espacio, como tú dices, en los que muchas personalidades se encuentran. Es un espacio en el que, de alguna u otra manera, se convierte en un espacio habitado temporalmente durante el día, durante la noche se convierte en otro espacio totalmente diferente. Y creo que nosotros tendemos a olvidar que el espacio público es algo que nos pertenece y que tenemos que activamente utilizarlo. Pero para eso tenemos que, de alguna manera, generar un urbanismo participativo. La participación de la ciudadanía es muy importante. Precisamente ahí quiero llegar también, porque cuando decimos algo, una frase muy poderosa que acaba de decir, ¿no? El espacio público nos pertenece, como ciudadanos nos pertenece y debemos empoderarnos de él, pero debemos empoderarnos de tal forma en la cual podamos coexistir, no empoderarnos de mi metro cuadrado solamente para vender o intercambiar algo, sino coexistir con todo lo que hay alrededor, ¿correcto? Entonces, necesitamos proponer espacios públicos democráticos donde las personas puedan reconocerse y no solamente en los distritos que le puedan poner cemento frente al mar, digamos, donde, claro, un grupo de limeños puede aprovechar ese espacio, pero otro grupo de limeños que no tiene acceso ni a una losa deportiva, ni a una plaza de encuentro, ni a las condiciones para las cuales los padres de familia puedan llevar a sus hijos para que coexistan. Ahora estamos nuevamente viviendo dos Perúes, dos Limas. La Lima que puede coexistir armónicamente frente al mar o en algunos lugares soleados fuera de Lima, digamos, y la otra la que está confinada en sus distritos con miedo de ni siquiera poder ir al mercado, ¿no? Encerrados en 2 o 3 manzanas y sin ningún espacio para poder coexistir. ¿Qué retos necesitamos afrontar como ciudadanos para comenzar a ganar estos espacios en toda Lima? Porque no se trata de tener un espacio, pues, por ejemplo, en Miraflores, ¿no? O otro espacio fuera de Lima para que la gente se desplace hasta allá y no comience a ganar el propio hábitat donde se desarrollan, ¿no? Definitivamente, no podemos negar que hay una cultura dominante, especialmente en Lima. Y bueno, básicamente en términos teóricos, una cultura dominante lo que hace es categorizar. Y al categorizar empieza la discriminación, el racismo, la no legitimización de ciertas culturas y de ciertos hábitos, tradiciones y costumbres de determinados grupos sociales. Entonces, para lograr un espacio urbano inclusivo, necesitamos que nuestras identidades culturales sean legitimizadas. Y eso, como se ve en este momento, tiene que venir desde las instituciones, pero para que eso suceda, las instituciones se tienen que reestructurar también. Y a reestructurar, por ejemplo, hablemos de las instituciones artísticas y culturales, ¿no? Hay este concepto errado de que la creatividad pertenece al artista, de que el artista es el único dueño de la creatividad. Y entonces hay un espacio vacío entre el arte y la ciudadanía. Y creo que tenemos que empezar a escrutinar el rol del artista en el espacio público y el rol del artista en temas de políticas culturales. En ese caso, creo que la colaboración entre artistas que tienen un enfoque social en el espacio público
con diferentes tipos de comunidades, a través de laboratorios, de talleres, de diferentes eventos, podemos empezar a repensar juntos cómo reactivar esos espacios o cómo cambiarle las caras a esos espacios, para que esos espacios se vuelvan espacios inclusivos, no solamente espacios de exclusión y marginalización, como se ha ido viendo especialmente en Lima, porque es una ciudad muy fragmentada, y es una ciudad muy fragmentada porque hay demasiadas identidades, es un país pluricultural, es un país, y especialmente en la capital lo puedes ver, es un encuentro de muchos tipos de culturas y costumbres que no han sabido dialogar en un espacio creativo, en un espacio de imaginación, cómo convivir y coexistir de una manera en la que respetemos el espacio del otro, pero también al mismo tiempo siendo conscientes de que hay una negociación de permiso e invitación entre cuerpos en el espacio público. Y tenemos que respetar eso. Creo que por ahí va la cosa, que los retos que se van a venir ahora es, uno, Lima es una ciudad muy, pero muy densa en términos de habitantes. Yo he tratado de ir a Lima varios años, en los últimos años, varias veces, he podido ir. Y cada vez he tenido conversaciones con diferentes amigos y la ciudad cambia muy, muy rápido. Y al mismo tiempo, parece que hay ciertas cosas que se han quedado en el tiempo. ¿Cómo cuáles? Que no han progresado. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? El tema de la informalidad, pero por ejemplo, la última vez que estuve en Lima, yo jamás había visto en Lima tantas motos en la calle, jamás, no lo había visto. Y eso responde a un tema de una cultura de consumo también. Es una cultura de consumo, la cultura, hablando un poco de lo que está pasando en el tema digital, ¿no? Se ve el tema digital como una esfera pública, pero no nos ponemos a pensar que esa esfera pública no es realmente una esfera pública. El Internet es un recurso privado. El Internet, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, a una computadora, a un celular. Incluso no todo el mundo tiene acceso a cómo utilizar estos dispositivos tecnológicos para su propio beneficio, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo, mira, un ejemplo concreto lo podemos ver en fiestas patrias. Las fiestas patrias vemos la Internet, el Instagram, el Facebook, YouTube, plagado de las fotos con la banderita, ¿no? Con la vincha, con la camiseta del Perú, con la llamita, con la vicuña, ¿no? Fotos como cancha, como diría un candidato presidencial en su momento. Pero en la esfera pública no hay espacios concretos en los cuales los seres humanos, los peruanos, se puedan relacionar a celebrar esta identidad. Si, la última vez que yo vi una manifestación de este tipo fue cuando Perú llegó al Mundial, en una fiesta grandísima en diferentes ciudades. Pero después pueden pasar años y ni nos encontramos ni celebramos con una identidad propia. Ahora, esto también se suma a lo que dices, que no hay gestión de espacios culturales y a veces sale un poco a la peruana. Es decir, nos vamos, por ejemplo, al Callao y hace algunos años comenzaron a haber unos murales en unas esquinas del puerto. Y luego esos murales crecieron, se volvieron más bonitos, caras de salseros, caras de sus referentes, y creó un espacio identitario, y mucha gente que no es del Callao va ahí, de ecoturismo, y luego va al Callao Monumental, ganaron un espacio urbano de identidad. Barranco lo tiene de hace mucho tiempo, Miraflores con su malecón también, pero, y aparte del centro de Lima, paramos de contar. No hay un espacio de identidad, por ejemplo, en la zona norte de Lima, donde hay un gran centro comercial que puede ser de cualquier ciudad, pero la identidad de la zona norte no se ve reflejada. En la zona sur antes se había reflejado en su parque zonal, donde habían ciertas manifestaciones culturales, pero tampoco es que se motive a que los ciudadanos puedan tener un espacio de encuentro. En otras capitales, ¿qué está ocurriendo?
Tú que conoces un poco más de experiencia al respecto, ¿cómo es que se están ganando espacios para la cultura, para la integración, para la participación democrática, desde el arte, desde mostrar esculturas, desde simplemente el hecho de empoderarse de las calles? Sí, bueno, ahí nomás cerca de Perú tenemos Colombia, Medellín. Rápidamente se convirtió en una ciudad inclusiva porque hubo un plan integral de urbanismo, de arquitectura, un plan interdisciplinario de trabajo entre artistas, sociólogos, arquitectos, para fomentar, primero, para mapear cuáles son las problemáticas del espacio y de diferentes comunidades, pero al mismo tiempo para promover diferentes estrategias a largo plazo de cómo esos espacios públicos podrían cambiarle la cara, no solo a los distritos, a los barrios, pero también a esos microespacios públicos que a veces son invisibles. Entonces, esto es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho deseo político, requiere necesariamente una inversión, pero no solamente una inversión económica, también una inversión en términos de investigación, en términos de cómo podemos generar una estructura, una red de espacios a través de la ciudad en los que esos espacios no estén necesariamente regidos por una categorización de lo que queremos mostrar afuera. Porque eso es lo que pasa mucho en términos de Barranco, de Miraflores, lo que queremos proyectar. Los panamericanos fue una cosa muy linda, ¿no? Emocionante, vibrante, nuestra cultura se mostró, pero se mostró con los medios pues digitales, modernos, hacia el mundo. Pero ¿cuánto de los panamericanos, en realidad, de toda esa festividad, caló en el fortalecimiento de las identidades culturales? O sea, realmente, o sea, siendo honestos, ¿cuánto de toda esa inversión maravillosa en la celebración de los Panamericanos, que fue extraordinaria, realmente caló en los ciudadanos para empoderarse de su riqueza en las diferentes ciudades, regiones y culturas de nuestro país? Es más, en Lima, ¿cuánto de esa inversión deportiva realmente se está gestando para que participen y coexistan los jóvenes o los padres de familia con sus hijos actualmente? ¿Cuánto de eso está llegando, no? Definitivamente, y parece que nos hemos acostumbrado a hacer inversiones muy específicas en momentos muy específicos para eventos muy particulares. Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Una inversión sostenible en el tiempo, pero con un plan en mente. Porque nosotros también como ciudadanos debemos demandar cómo es que queremos vivir. Y la mayor parte del tiempo la pasamos o en casa o en el espacio público. Y el espacio público se convierte un poco como en esa segunda casa, ¿no? En la que nos podemos explayar, en la que podemos jugar, en la que podemos interactuar, pero al mismo tiempo no estamos siendo conscientes de que hay mucha precariedad en términos de financiamiento, no solo para el deporte, para el arte, para la danza, para el arte contemporáneo sobre todo, porque nosotros vemos mucho a la cultura, pero basado en esta idea un poco ya romantizada de lo precolombino, de alguna manera. Eso que nos definió de alguna manera en algún momento, ha sido de alguna manera reciclado como un paquete cultural que estamos vendiendo fuera, pero ese paquete cultural no ha sido realmente algo que nosotros hayamos podido desmenuzar en nuestro debate ciudadano, en nuestro debate político, ¿no? No hemos podido desmenuzar esa cultura que nos hace tan específicos y tan coloridos y tan criollos, porque no es necesariamente echarle la culpa a la informalidad, o echarle la culpa a lo chicha, o echarle la culpa a lo criollo, porque eso nos define de diferentes maneras. Obviamente, cada grupo social se define de diferentes maneras, pero si queremos crear una identidad, pero no una identidad que es monótona, porque no podemos tener esa idea de que podemos crear una identidad peruana única, porque no existe. Nosotros
de por sí, por definición, por características, somos diversos, somos pluralistas, somos un área geográfica que requiere no solamente un pensamiento diverso, pero una inclusividad que realmente le haga tributo a esa variedad que tenemos en Perú. Y creo que eso todavía no ha pasado y espero que realmente podamos fortalecer las instituciones culturales, pero también a los actores que permiten que esas estructuras institucionales, culturales y artísticas puedan sobrevivir en el tiempo. Yo sí creo personalmente que le deberíamos dar un rol mucho más protagonista a las diferentes expresiones artísticas, porque de esa forma hay mucho distanciamiento entre el ciudadano y el arte. Y creo que podemos realmente encontrar maneras de que la única expresión, el único acercamiento al arte no sea a través de una exhibición necesariamente, en un espacio semipúblico o semiprivado, pero que en realidad podamos empezar a gestionar culturas y espacios culturales que trabajen mano a mano en términos cívicos, antropológicos, sociológicos, artísticos, con el ciudadano que realmente quiere tener una participación mucho más activa en el espacio público, porque lo hay, pero no hay ese espacio de encuentro para poder producir esa ansiedad, digamos, porque es una ansiedad, la necesitamos como una fuerza y un motor para empezar a generar un cambio a través del arte y la cultura. Creo que es fundamental eso. Es decir, necesitamos reconocernos en el arte y la cultura para poder realmente comenzar a recrear lo que somos como peruanos, la cultura peruana, pero para eso implica este proceso interesante de identificarnos, de creación colectiva. Es interesante porque al captar nuestra identidad nos llenamos de gratitud sobre ella, digamos, y no nos sentimos avergonzados de esa diversidad. Mucha gente tiene vergüenza de identificarse como peruano, criollo, chicha, o la variedad es como peruano diverso, porque está asociado precisamente a aquel concepto que tú marcabas como informalidad, como aquello que no está programado. Pero no estamos valorando esta diversidad como una creación nueva que puede ser más bien que puede entrar en conexión con un mundo global. No se trata de llevar a los incas a conectarse con el mundo global, se trata, ni a los paracas, ¿no? Sino se trata de los peruanos entrar con esta diversidad a este mundo global y digital. ¿Es así como te estamos entendiendo, Rodrigo? Y si es así, ¿qué se necesita, para ir cerrando esta entrevista, qué necesitamos los ciudadanos en este proceso de empoderamiento? ¿Qué necesitamos hacer, gestionar, movernos? Bueno, nos tenemos que descolorizar, por empezar. Tenemos que empezar a tener un pensamiento crítico a través de esta herencia que se nos ha dado, ¿no? Yo entiendo que hay un deseo de preservar lo que nos hace únicos, la historia del país, una historia muy rica y muy interesante, pero al mismo tiempo tenemos que ponernos a pensar que estamos en el siglo XXI y que el peruano también no solamente puede vivir de un recuerdo, de una memoria, pero también puede empezar a recrear y a repensar cómo quiere vivir. Entonces yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que hay una cultura dominante, que hay pensamientos muy colonizadores. Por ejemplo, nuestros se me fue la palabra en español, pero bueno, nuestros antepasados, de alguna manera, nuestros antepasados, incluso ya en ese tiempo, por ejemplo, un ejemplo súper rápido, el tema de las máscaras y las danzas tradicionales en las fiestas patronales. Las máscaras se iniciaron de alguna manera como un dispositivo
decolonizador. Era un dispositivo que tenían los nativos y los indígenas peruanos para poder comentar sobre su propia verdad, sobre lo que ellos experimentaban en el tiempo de la colonia. Eso es un dispositivo. El otro dispositivo, lo que mencioné, lo de Pancho Fierro, reimaginar el espacio público desde una perspectiva peruana y no eurocentrista. Entonces yo creo que tenemos que aprender a mirar hacia afuera, porque queramos o no, estamos viviendo en un mundo globalizado, pero antes de mirar hacia afuera, tenemos que darnos cuenta que ese fuera, por poner Europa como un ejemplo, ¿no? Europa ha fallado en muchas cosas y la pandemia lo ha hecho visible en muchas, muchas cosas, políticamente, culturalmente, socialmente. Y nosotros seguimos viendo ese modelo como algo para alcanzar. Creo que estamos totalmente equivocados si queremos llegar a ese punto, porque nuestra forma de empoderamiento, nuestra forma de vivir el espacio público, debería ser la forma peruana, la forma en la que nosotros nos sentamos cómodos y nos sintamos nosotros mismos. Entonces creo que la tolerancia es un factor importante, tolerar las opiniones del otro, tolerar el espacio del otro. Y creo que sí necesitamos, como punto final, necesitamos sentarnos, tener diálogos. Hay algo que eso no ha pasado mucho. Y creo que si facilitamos esos espacios de diálogo, de debate, creo que hay muchas cosas y muchas ideas que podrían empezar a florecer y definitivamente nos ayudaría a cambiar de ruta. Creo que la ruta que tenemos ahora mismo no es la ruta correcta, en mi opinión. Creo que deberíamos empezar a fomentar una manera de mirar al mundo, pero desde nuestras raíces y tomando en cuenta el hecho de que nuestras raíces no son algo, digamos, estático, es algo dinámico, ha ido cambiando a través del tiempo y necesitamos constantemente reevaluar nuestra posición como ciudadanos, ¿no? Y conectarnos un poco más al tema creativo y obviamente empoderar también al artista para tener un espacio más activo en el espacio público para trabajar juntamente con comunidades y con individuos. Te agradezco mucho, Rodrigo, este tiempo. Es la primera de muchas entrevistas que seguramente tendremos. Esta es su casa. Un abrazo hasta Noruega y gracias por compartir con todos nosotros, con todos los ciudadanos peruanos y a nivel internacional también, tu arte y sobre todo tu compromiso con la sociedad. Un abrazo. Gracias a ti. Ojalá espero que tengamos muchas más conversaciones pronto. Claro que sí. Cuídate, Rodrigo. Chao. Amigos, ha estado con nosotros Rodrigo Gatas, artista, gestor cultural, que nos ha mostrado además diversas entradas para poder revalorar nuestra cultura y nuestra identidad y llevarla hacia un mundo global, llevarla con fortaleza y con empoderamiento desde los espacios urbanos, desde el arte y sobre todo con decisiones, los cuales los ciudadanos tenemos que impulsar. Decisiones políticas, en políticas culturales, políticas artísticas, políticas de urbanidad. Muchísimas gracias, amigos. Les recomiendo que compartan esta entrevista que ha sido maravillosa, ha estado llena de reflexión y da para muchísimo más diálogo. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto aquí en Diálogo Ciudadano. No se olviden darle suscribir al YouTube, like, al Facebook, compartir para tener más y mejores contenidos. Gracias.